Es una de las figuras más destacadas de la historia de Alemania. Otto von Bismarck, el canciller de hierro. Ensalzado y controvertido, su nombre adquiere dimensiones legendarias. Pero ¿quién era este hombre? ¿Cuáles eran sus ideales? ¿Qué le hizo luchar por el poder? Bismarck, canciller y demonio. Episodio 1. Gotinga, 1832. Las noches son muy animadas en esta ciudad universitaria llena de estudiantes. Hay un estudiante en concreto que se muestra especialmente inclinado a participar en las juergas y francachelas nocturnas. Su nombre, Leopold Eduard Otto von Bismarck. Un joven decidido a dejar huella, de una forma u otra. En Gotinga, punto de partida de las carreras de futuros estadistas y magistrados, la llegada de este estudiante de 17 años de Pomerania Oriental es vista como una provocación. Con estudiada indiferencia, Otto von Bismarck, cubierto con un extravagante abrigo, saca a pasear a su perro, despreocupándose de sus estudios de leyes. Desde un principio, el joven Bismarck ignoró todas las reglas. Al llegar directamente de un internado de Pomerania Oriental, Gotinga le ofrecía una libertad absoluta. Se juntaba con jóvenes de su edad y la vida fácil de los estudiantes de aquellos tiempos no era muy diferente a la actual. Podías beber, dejarte el pelo largo o incluso practicar la esgrima si contabas con las conexiones adecuadas. Se dice que en un semestre Bismarck salió victorioso en 20 combates de esgrima. Una cifra extraordinaria porque no solo había que pelear, había que soportar las heridas y luego beber en exceso para desinfectarlas. Otto von Bismarck era imbatible en la esgrima. En los duelos mostraba valor, desprecio al peligro y una determinación de hierro. En 3 semestres solo perdió con uno de sus oponentes, lo que le hizo ganarse el respeto de todo el mundo. Tanto como espadachín como miembro de la archiconservadora Asociación Estudiantil Hannovera, Bismarck se empleó siempre al límite. Bismarck tuvo un temperamento salvaje desde muy joven y le resultaba muy difícil controlarlo. Es cierto que también mostraba una inteligencia clara y una mente despierta, pero la combinación de sus arrebatos de cólera y su inteligencia le empujaban a los excesos con la bebida, los duelos y la esgrima. Bismarck siempre quería batirse en duelo para demostrar su hombría. Era una especie de toro salvaje. Abusos flagrantes contra la decencia y la moral. Entre ellos escándalo público, comportamiento ofensivo y alteración del orden. Estos cargos llevaron al futuro abogado a un calabozo de la universidad. Permaneció arrestado durante 18 días. Nada más salir del calabozo destrozó una taberna. A partir de entonces, solo se le permitió entrar en la ciudad de Gotinga para asistir a clase. Bismarck se mudó al extrarradio, a una torre situada en las antiguas murallas de la ciudad. Aquí podía permitirse sus excesos sin que nadie le molestara. Bismarck, hijo de un terrateniente de Pomerania, no mostraba ningún interés por la vida política. En 1834, 20.000 personas ondeando banderas a franjas negras, rojas y color oro se manifestaban en la fiesta de Hambacher exigiendo libertad, derechos civiles y un Estado alemán unificado. La manifestación iba dirigida contra Clemens Fürst von Metternich, que había intentado sofocar el movimiento liberal por medio de la censura, una legislación estricta y la represión.
La visión de una Alemania unificada estaba todavía muy lejana. La Confederación Germánica, a la que pertenecían 40 estados alemanes soberanos, estaba liderada por Austria. La única institución común era la Dieta de la Confederación Germánica, que celebraba sus reuniones en el Palacio de Thurn y Taxis de Frankfurt. Bismarck no secundaba las aspiraciones y protestas de sus compañeros de estudios. Sentía la mayor de las repugnancias por los movimientos estudiantiles democráticos y sus sueños de unidad en una Alemania libre. Solo sentía odio y desprecio por los enemigos de la monarquía y los adalides del movimiento liberal. Tras cambiar de universidad y aprobar sus exámenes en Berlín, se estableció en Aquisgrán. En 1836 empezó a trabajar en el sobrio y profesional mundo de la abogacía. Durante su periodo de aprendizaje en la administración provincial, este joven con ganas de beberse la vida a grandes sorbos se vio obligado a pasar su tiempo rebuscando expedientes. No tardó en aburrirse de su monótono trabajo en Aquisgrán. El ambicioso Bismarck coqueteó con la idea de iniciar una carrera diplomática, pero su solicitud fue rechazada. Amargamente decepcionado, se embarcó en costosas aventuras. Los sofisticados balnearios de aguas termales de Aquisgrán atraían a pudientes turistas de toda Europa, y el joven Bismarck, ansioso de diversiones, sabía moverse en esos ambientes. Aquí entró en contacto con los círculos más destacados de la sociedad aristocrática y se enamoró. La joven tenía 17 años y aseguraba proceder de una buena familia, Isabella Lorraine Smith. La encarnación de una belleza inglesa que consigue que mi sangre caliente entre en ebullición, declaró con entusiasmo Bismarck, e invitó a sus amigos, sin duda con demasiada precipitación, a la boda que iba a celebrarse en Leicestershire. Bismarck tuvo varias relaciones porque quería casarse joven, pero ninguna fructificó. Cortejó a dos inglesas. Una era una embaucadora que aseguraba ser la duquesa de Kent o alguien por el estilo, pero que, de hecho, era la hija de una mujer de clase media. Mientras que la otra era la hija de un clérigo bien situado de la iglesia anglicana que frecuentaba los balnearios de Aquisgrán. Aquel era un mundo que él desconocía y que le fascinaba. Las mujeres eran hermosas, mucho más atractivas que las doncellas campesinas que había conocido en Pomerania. Su vida aventurera y disipada le provocó la primera gran crisis de su vida. Solo podía financiar su vida licenciosa adeudándose, pero agotó su crédito y se vio obligado a admitir ante su padre su triste situación. Bismarck llegó a contemplar el suicidio y compró, como le confesó a un amigo, una soga de seda amarilla. Pero tras pensárselo mejor, su naturaleza de jugador salió victoriosa. Bismarck desafió a su destino en el casino de Aquisgrán. Como no podía satisfacer sus deudas con los 200 táleros que le había entregado su padre, pensó que si se los jugaba, tendría la oportunidad de doblar su dinero. En la ruleta, Bismarck demostró ser un jugador capaz de apostarlo todo y ganar. Recogió sus primeras ganancias ebrio de felicidad, convencido de que su racha de suerte no tendría fin. Había ganado la enorme suma de 2000 táleros, pero no fue tan sensato como para dejar de jugar. Bismarck siguió apostando, disfrutando de su papel de hombre desenvuelto y mundano. Decidido a hacer una fortuna en las mesas de juego, Bismarck lo apostó todo a un número. Y perdió.
Sus deudas ascendían ahora a 1.700 táleros. Pero lo peor estaba aún por venir. Bismarck llevaba varios días sin aparecer por su oficina y sin más explicación fue despedido de su trabajo por su falta de seriedad. Posteriormente, Bismarck pudo continuar con su aprendizaje en Potsdam, pero 5 meses después de empezar a trabajar, perdió todo interés en un trabajo tan monótono y presentó su renuncia. Ese fue el final de su carrera como funcionario público. Sentado todo el día a una mesa, anotando entradas, llevando libros, todo esto era demasiado monótono para Bismarck. Él quería salir y ensanchar sus horizontes, ver lugares lejanos y disfrutar de un poco de acción. Tras el servicio militar, Bismarck decidió volver al hogar familiar. Tras la muerte de su padre, se ocupó de la administración de las fincas familiares en Pomerania y el Elba. Bismarck se veía finalmente obligado a rebajarse a ganar dinero para pagar sus deudas. Me parecía tan respetable cultivar maíz como redactar requerimientos administrativos. Así es como explicó su transformación en hacendado local. Bismarck no lo hizo nada mal como administrador de sus fincas. Consiguió que sus tierras fueran rentables y gracias a su esfuerzo y diligencia empezó a reducir sus deudas hasta conseguir pagarlas. 3 años más tarde, Bismarck se enfrentó a la siguiente crisis de su vida. Una vez más, volvía a mostrar su insatisfacción por la vida que llevaba. Estoy soltero, me siento muy solo a mis 29 años y dirijo mis negocios sin gran entusiasmo, le escribió el aburrido hacendado a un amigo. Como en sus tiempos de estudiante, Bismarck buscó la compañía de amigos bebedores. Su ambición parecía consistir en fumar cigarros fuertes y beber metódicamente hasta dejar tumbados a sus amigos. Dios sabe que no podría estar más borracho, declaró amargamente, aunque este estado es uno de los más felices que puedo recordar. Así es como vegeto, como una máquina que careciera de ningún deseo o temor especial. ¡Bier! ¡Bier! Hasta que un domingo del verano de 1843, Bismarck recuperó la ilusión de vivir. Conoció a Marie von Taden, la prometida de un vecino y amigo. Bismarck se sintió cautivado por su encanto, una mezcla de piedad y sensualidad. Pero esa mujer que tanto le había fascinado ya estaba prometida a Moritz von Blankenburg. Bismarck se enamoró perdidamente de esta devota pietista luterana, quien por su parte correspondía a sus sentimientos. Bismarck, conocido por su bravuconería y arrogancia, la adoraba sin medida. La suya fue una relación platónica. Era impensable que Marie von Taden, tan temerosa de Dios, rompiera el compromiso con su prometido. Esta profunda relación duró 3 años, hasta que Marie fue arrancada de su vida. Murió de meningitis a la edad de 24 años. La muerte de la joven a la que amaba tan hondamente fue una gran pérdida para Otto von Bismarck. Un dato que demuestra lo intensamente cercana que fue su relación fue el deseo expresado por Marie justo antes de morir de que Bismarck se casara con su mejor amiga, una joven igualmente devota. La elegida era Johanna von Puttkamer.
y Bismarck se encontró haciéndole la corte a esta hija de buena familia. Y a pesar de tener la peor de las reputaciones, Bismarck se atrevió a pedirle la mano a su padre. En la carta al padre de Johanna, en la que le pide la mano de su hija, se percibe que Bismarck posee una nueva fuerza. Él se tomó esta proposición muy en serio. En cierta forma, lo consideraba algo sagrado. Honorable Herr von Puttkamer, le pido que me entregue la más valiosa posesión que tiene en este mundo, la mano de su hija. Así de elocuentemente formuló Bismarck su petición. Un anticipo de las habilidades diplomáticas con las que más tarde dirigiría la política europea. Bismarck logró su objetivo. Se casó con Johanna y se fue a vivir con ella a su hacienda de Schönhausen. Su unión con Johanna llevó por primera vez la paz a su vida. Imbuida de un sentido protestante de la responsabilidad, Johanna fue una esposa sacrificada, la amante y atenta madre de 3 hijos. El complemento perfecto de Bismarck, que también en el matrimonio insistía en llevar la voz cantante. Johanna le convenció de que participara en la vida religiosa y que se integrara en el círculo de los pietistas luteranos conservadores próximos a la familia real en Berlín. Eso le permitió darse a conocer y hacer unos contactos que más tarde le serían de mucha utilidad. Bismarck vio que Johanna era la clase de mujer que permanecería siempre a su lado, con un temperamento que se compenetraba con el suyo y poseedora de la decisión y fuerza que él necesitaba para llegar a la cima. Una mujer que era como una pared en la que él podía apoyarse y como un suelo que le elevaría. Eran almas gemelas y Johanna le entendía perfectamente. En 1847, Bismarck fue delegado de la primera Dieta prusiana en Berlín. Ahora que sus partidarios pietistas luteranos habían lanzado su carrera política, el antiguo hacendado de vida disipada iba a convertirse en un hábil político. En la Dieta, Bismarck cobró notoriedad por sus discursos, en los que abogaba por una corona prusiana completamente comprometida con un sistema monárquico al que debían incorporarse la aristocracia y los propietarios rurales. En marzo de 1848 estalló la revolución en toda Europa. Revolucionarios armados luchaban en Berlín por la democracia y la unidad nacional. Cuando la rebelión amenazaba con poner en peligro el poder de Federico Guillermo IV, Bismarck dio un paso al frente, movilizó a sus granjeros y preparó un plan para rescatar a la monarquía. Bismarck se opuso a la revolución con más firmeza que nadie. Fue a Berlín porque quería hablar con el rey a toda costa, puesto que éste llevaba algún tiempo emitiendo señales que indicaban que pensaba hacer ciertas concesiones a los revolucionarios. Bismarck se ofreció a armar a sus granjeros y a llevarlos a Berlín para sofocar la rebelión, una idea bastante descabellada. Bismarck se había convertido en el líder de la reacción. Era el prusiano arquetípico, leal a su rey y al gobierno, y contrario a los ideales de una constitución liberal. El espíritu de la libertad y la democracia se había instalado ya en todas las instituciones y se formaron gobiernos liberales. En Frankfurt se reunió la primera Asamblea Nacional para la elaboración de una constitución. Pero el ejército empezó a hacer planes para sofocar la revolución de forma violenta. Se había roto el sueño de un Estado nacional alemán unificado. Bismarck se había salido con la suya. El fracaso de la Revolución de 1848 es sin duda la mayor catástrofe de la historia del siglo XIX alemán. Se destruyó la idea de establecer la unidad de Alemania en base a la soberanía del pueblo y a una política interior
que no buscara la guerra con los estados vecinos. La revolución se había difuminado. La contrarrevolución triunfó sobre la revolución, algo que, naturalmente, llenó de satisfacción a Bismarck. En aquel tiempo no era nacionalista, era prusiano y quería seguir siendo prusiano. Las llamas de la revolución se habían apagado. El tema que estaba ahora en boca de todos era la cuestión alemana. Unos querían resolver el problema creando la Gran Alemania bajo el liderazgo de Austria. Para otros, la solución era crear la pequeña Alemania bajo el control de Prusia. Un ultraconservador como Bismarck solo podía tomarse como una derrota personal la creación de un Reich alemán en el que Prusia no desempeñara el liderazgo. Bismarck estaba empezando a desarrollar un gran instinto político. En 1851 se le presentó la oportunidad que llevaba esperando desde que empezó a trabajar como abogado en prácticas. A pesar de carecer de experiencia diplomática, Bismarck fue invitado a sumarse a la representación prusiana en la Confederación Germánica que iba a celebrarse en Frankfurt. Una vez allí, maniobró con habilidad, contando una vez más con el apoyo de sus partidarios protestantes. Por fin había entrado en la gran política y estaba preparado para abordar cualquier asunto que afectara al futuro de Alemania. Bismarck estaba firmemente convencido de que era un instrumento de Dios. «Soy un soldado de Dios», le escribió a su mujer, «y creo que Él ha orientado mi vida según sus necesidades». En los inicios de su nueva carrera, Bismarck prestó poca atención a la jerarquía o las reglas no escritas. Los diplomáticos de la vieja guardia le veían con escepticismo, pero Bismarck supo ganarse su respeto. Solo los representantes austríacos gozaban del privilegio de poder fumar durante las conferencias. Bismarck se concedió el mismo privilegio a sí mismo, una provocación que formaba parte del juego del poder, entendido como una partida de póker. Bismarck era el tipo de jugador que, confiando en Dios, creía saber cuál era exactamente el momento de atacar. No hay duda de que sus oponentes le subestimaron demasiado. Le consideraban un paleto de Pomerania recién llegado a Frankfurt, pero no lo era en absoluto. Era un hombre educado, instruido y viajado, un hombre que se había molestado en prepararse bien. Había trabajado entre bastidores en los círculos diplomáticos europeos, había adquirido experiencia y se había labrado una red de contactos entre los principales políticos europeos. Todo lo cual resultó de suma importancia en el futuro, cuando fue nombrado primer ministro de Prusia. En Frankfurt, Bismarck acarició la idea de hacer de Prusia un estado aún más fuerte y poderoso. Posteriormente se dijo de él que ya tenía en mente el plan para la unificación de Alemania. En su villa de la Bockenheimer Landstraße, el diplomático disfrutaba de los placeres de la vida. Aquí se sirve de todo lo que de comer y de beber hay en el mundo, declaró uno de los numerosos huéspedes de esta casa cosmopolita. Era un paraíso familiar. Aquí se reúne todo el mundo, viejos y jóvenes, abuelos, niños, perros. Se come, se bebe, se fuma y se toca el piano. Los numerosos contactos que había establecido abrieron los horizontes de este político ambicioso. Parecía que a los únicos a quienes no tenía nada que decir era a las figuras de las artes y la cultura. Bismarck sentía debilidad por el nuevo arte de la fotografía. La pintura en general no le decía nada, pero deseaba encontrar un cauce de expresión para su naturaleza soñadora y sentimental. Esta tecnología le permitía tener el control de la situación y escenificar un autorretrato acorde con sus ideas.
Bismarck creía que la cámara revelaba su verdadero ser. Se sirvió de la fotografía para divulgar una imagen pública que él mismo había preparado. Su carácter obstinado tuvo casi unas consecuencias fatales cuando George Freiherr von Vincke le retó a duelo la mañana del 25 de marzo de 1852. ¿El motivo? Durante un debate parlamentario, Bismarck se mofó de la educación recibida por este político liberal. Ambos cerraron el tiro. Sus padrinos respiraron aliviados, pero Bismarck se quejó de no tener derecho a efectuar un segundo disparo. Para alguien con naturaleza de jugador, un empate es algo repulsivo. Cuando el viejo rey murió en Berlín, le sucedió su hermano, el príncipe Guillermo. El nuevo monarca llenó su gobierno con aristócratas liberales. El ministro de Asuntos Exteriores, Graf Alexander von Schleunitz, estaba especialmente preocupado por mejorar las relaciones entre Prusia y Austria. Bismarck, un furibundo antiaustríaco, dejó de estar bien visto en Frankfurt y fue enviado a Rusia. Había que apartar a Bismarck de la partida que se estaba jugando. Ya no encajaba en las políticas que quería implementar el nuevo rey, y por eso se le nombró embajador en San Petersburgo. Bismarck describió su traslado como echarle hielo al río Neva. Sufrió además una humillación añadida. Generalmente, el embajador alemán en San Petersburgo recibía el rango de teniente general. Bismarck se vio obligado a presentar sus credenciales vestido con el modesto uniforme de comandante del ejército territorial. Bismarck se sintió exiliado en San Petersburgo, aunque aquí pudo conocer mejor el funcionamiento de las relaciones internacionales. Se sentía políticamente desplazado, y eso le hizo enfermar. Sufrió un ataque de gripe que lo obligó a guardar cama durante semanas y que él describió como tifus de Petersburgo. Como embajador en la corte del zar, Bismarck formuló por primera vez un gran plan para convertir el reino de Prusia en el reino de Alemania. Envió su plan a Berlín sin hacerse ninguna ilusión de que sus consejos, al venir de tan lejos, pudieran ser escuchados. 3 años después fue enviado a la embajada de París. Bismarck tendría que seguir esperando. Desde París, y en colaboración con su aliado más cercano, Albrecht von Roon, ministro prusiano de guerra, empezó a manejar los hilos para ascender políticamente. En el transcurso de las largas conversaciones que mantuvo con Napoleón III, Bismarck conoció mejor el pensamiento político y la psicología del soberano francés. Biarritz, agosto de 1862. Durante unas vacaciones, Bismarck conoció a la joven de 22 años, Katarina Orlova, esposa del embajador ruso. No tardó en enamorarse de esta mujer bella y llena de vida, que le recordaba a su gran amor, Marie von Taden. Esta pasión tampoco pudo verse satisfecha, pero ambos iniciaron una romántica aventura veraniega. El príncipe Nikolai Orlov toleró la admiración de Bismarck por su esposa Katarina. Salieron los tres juntos de excursión y se olvidaron de las turbulencias políticas. Es una mujer por la que si la conocieras podrías sentir pasión, escribió Bismarck a su mujer, revelando un ardiente entusiasmo sin rastro de conflicto moral. Me complace enormemente, le respondió Johanna, que mi querido marido haya conocido a esta mujer fascinante sin cuya compañía jamás hubiera disfrutado de tanta paz en un lugar. Una rama de olivo ofrecida como recuerdo de lo efímera que es la buena suerte. Bismarck
conservó hasta el final de su vida cuidadosamente guardado en su caja de puros el regalo de despedida que le hizo su adorada Katy. Estaba claro para todo el mundo, que había mujeres a las que adoraba y de las que se encaprichaba durante cierto tiempo. Johanna lo soportaba a sabiendas de que tenía que ser indulgente con él, porque si se mostraba severa, podría perderlo. En 1862, el rey sufrió un serio contratiempo. Quería ampliar su ejército, pero el Parlamento le negó los fondos necesarios. Guillermo I disolvió el Parlamento y convocó nuevas elecciones. La oposición ganó con una gran mayoría y una vez más bloqueó la concesión de fondos para el ejército. Disgustado y desconcertado, el rey se retiró a Schloss-Babelsberg y redactó su abdicación. Simultáneamente, Roon, el ministro de guerra, envió un telegrama. Periculum in mora, dépêchez-vous. Un retraso sería peligroso. Dese prisa. El destinatario era su amigo y aliado Otto von Bismarck. Bismarck salió rápidamente de París con destino a Berlín. Sabía que aquella era la oportunidad que había estado esperando. Era un monárquico convencido y consideraba la abdicación del rey una catástrofe. Bismarck le juró lealtad incondicional a su monarca y le dijo que había que someter al Parlamento costara lo que costara, aunque fuese necesaria una larga dictadura. Palabras que convencieron al rey. Bismarck había convencido al rey para que siguiera el timón, diciéndole que él no tardaría en resolver la crisis. Su idea era que el rey continuara siendo el rey para que él pudiera convertirse en el líder político de Prusia. En septiembre de 1862, Bismarck intentó conseguir que la oposición aprobara el plan del rey para la ampliación del ejército. Con su poderosa oratoria dejó claras sus intenciones. Las grandes cuestiones del momento, dijo, no se solucionarán con discursos ni con decisiones adoptadas por mayoría. Esos, caballeros, fueron los grandes errores de 1848 y 1849, sino con sangre y acero. Los miembros del Parlamento se quedaron sin habla. Bismarck no había dudado en invocar al fantasma de la guerra para llevar a cabo una política inflexible. Solo unos días más tarde, este terrateniente de Altmark fue nombrado primer ministro de Prusia. Ultraconservador y sin ningún tipo de escrúpulos, no se detendría ante nada, ni siquiera ante los límites de la Constitución. En cuanto tomó posesión del cargo, Bismarck disolvió la Cámara y continuó gobernando sin parlamento y sin presupuesto. Básicamente fue un golpe de Estado. Cuando Bismarck llegó al poder, gobernó durante un año sin presupuesto. Utilizó la política de hechos consumados. Dijo que la Constitución no preveía qué debía hacerse cuando las opiniones del rey y el Parlamento fueran divergentes. Según él, en ese caso el gobierno debía continuar en la persona del rey o del primer ministro hasta que ambas partes llegaran a un acuerdo. Su actitud presentaba los rasgos de una dictadura o un golpe de Estado. Prusia se vio inmersa en un periodo de represión política. Casi 1000 funcionarios públicos críticos con el gobierno fueron sancionados o despedidos. Los oponentes políticos fueron perseguidos. Bismarck fue primer ministro durante 2 años antes de meter al rey en su primera guerra. El centro de su atención política se había trasladado al norte. El deseo de Dinamarca de separar el ducado de Schleswig del de Holstein era una fuente de conflictos con la Confederación Germana. Pero Bismarck veía la posibilidad de anexionar ambas provincias a Prusia.
La estrategia de Bismarck pasaba por conseguir el apoyo de Austria. El 1 de febrero de 1864, las tropas austroprusianas avanzaron contra Dinamarca. Se produjo una breve pero feroz batalla, donde ambas partes sufrieron grandes pérdidas. El bien pertrechado ejército prusiano demostró ser muy superior al danés. 9 meses más tarde, el rey danés se vio obligado a aceptar la paz en los términos dictados por Bismarck. El resultado fue que los ducados de Schleswig y Holstein se separaron finalmente de Dinamarca y pasaron a ser administrados colectivamente por Prusia y Austria. Eso no tardó en causar tensiones entre ambas potencias y desacuerdos sobre cómo debían administrarse esos estados, lo que condujo a la siguiente guerra. Los desacuerdos fueron en aumento y Prusia y Austria se declararon al fin la guerra. En 3 semanas el ejército prusiano alcanzó una victoria decisiva. 400.000 soldados se enfrentaron en Königgrätz, donde Austria perdió 44.000 hombres. Guillermo I había ganado y quería entrar en Viena para humillar al Kaiser Francisco José y arrebatarle Bohemia. Pero Bismarck se opuso a la idea del rey y el ejército. El hombre que no había dudado en hablar de sangre y acero se enfrentaba ahora a una prueba crucial. En su desesperación, llegó hasta contemplar la idea de arrojarse por una ventana. Mis nervios no podían soportar los pensamientos que me acechaban día y noche, y sufrí un terrible ataque de llanto. El príncipe heredero calmó a Bismarck y le mostró su apoyo. Ambos temían que la supremacía prusiana obligara a Francia a intervenir, lo que convertiría su victoria militar en un desastre político. Entre ambos consiguieron convencer al rey para que llegara a un acuerdo de paz. Lo que realmente le afectaba era la dualidad de su alma. Por una parte era un visionario, un estadista, un hombre de gran penetración, capaz de poner en marcha grandes planes. Pero por otra parte era una persona tímida, propensa al llanto y llena de dudas. Una persona blanda, de una gran perspicacia, pero muy vulnerable. La victoria de Königgrätz se convirtió en el triunfo de Bismarck. Prusia se había anexionado Hannover, Schleswig-Holstein, Hesse, Nassau y la ciudad de Frankfurt. Bismarck fue aclamado en Berlín como un héroe nacional. La Confederación Germánica se disolvió y Austria fue obligada a salir de Alemania. Bismarck había logrado su objetivo. Todos los estados situados al norte del río Main se reunieron en la Confederación de Alemania del Norte, de la que Bismarck fue canciller. Pero Bismarck tenía que ganarse a los indecisos estados católicos del sur si quería crear una Alemania unificada. Para conseguirlo, pensó en utilizar a Francia. Bismarck provocó a Napoleón III exagerando una causa menor, la sucesión a la corona española, y convirtiéndola en una crisis internacional. 13 de julio de 1870. En el balneario de Elms, el embajador francés intentó presionar al rey prusiano para que éste renunciara para siempre a las pretensiones de los Hohenzollern al trono español. Francia tenía miedo de verse rodeada por 2 estados regidos por miembros de la misma familia. Guillermo I se negó. Esa misma tarde, Bismarck recibió un informe de lo ocurrido. Acortó y alteró el contenido de esa información y filtró a la prensa el llamado telegrama de Elms. La reacción del rey parecía ahora bastante más enérgica y decidida,
de lo que lo había sido inicialmente. Según Bismarck, el telegrama tendría en el toro galo el mismo efecto que una tela roja. Sus cálculos dieron fruto y el emperador francés Napoleón III declaró la guerra a Prusia. Como había anticipado Bismarck, Francia se había convertido en el país agresor. Bismarck sabía que podía contar con el apoyo armado de los estados alemanes del sur. La guerra reunió a todos los alemanes bajo la misma bandera. Soldados de todas las partes de Alemania combatían juntos para lograr la victoria. El ejército francés fue derrotado en la batalla de Sedan el 1 de septiembre de 1870. Napoleón III fue hecho prisionero y conducido a Slob-Wyleshol en Kassel. Tras su reunión con Napoleón III, Bismarck le escribió a su mujer Johanna: «Nuestra conversación fue difícil, puesto que yo no quería tocar asuntos que sabía eran dolorosos para alguien a quien la mano de Dios había humillado tanto. Lo que hemos conseguido es un logro histórico, una victoria por la que debemos dar humildemente gracias a Dios». En la batalla de Sedan se produjeron 25.000 muertos y heridos. La guerra alimentó el odio entre los dos países hasta tal extremo que Alemania y Francia seguirían siendo enemigos durante décadas. En las negociaciones de paz, Francia perdió Alsacia y parte de Lorena, y tuvo que pagar una indemnización de 5.000 millones de francos oro. Tras la guerra con Francia, empezaron las negociaciones con los estados alemanes del sur. Por fin se hacía realidad la visión de Bismarck de una Alemania unificada. El rey Luis II de Baviera se mostró escéptico, pero dispuesto a venderse. Cuando Bismarck le ofreció una buena suma procedente del dinero confiscado a la familia Welfen, el rey cedió y vendió el Estado soberano de Baviera a los prusianos. El 18 de enero de 1871 nació el Segundo Imperio Alemán en la Galería de los Espejos del Palacio de Versalles, y Guillermo I fue proclamado Kaiser de Alemania. 2 meses más tarde, Otto von Bismarck alcanzó la cima de su poder y fue nombrado primer canciller imperial de Alemania.